Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer las preguntas y respuestas de todas las preguntas que surgieron sobre el vídeo de los beneficios del ayuno intermitente. Han salido muchas preguntas, por lo tanto lo voy a dividir en dos. Hoy vamos a hacer unas cuantas preguntas y dentro de unos días subiré la segunda parte. Hoy vamos a hablar sobre todo de la autofagia, con cuántas calorías se rompe el ayuno. Sí, los hombres y las mujeres tienen los mismos beneficios a la hora de hacer el ayuno intermitente. También hablaremos del cardio y las pesas al hacer el ayuno intermitente y algunas preguntas más. Si estás interesado, bienvenido a Deporte es Vida. La primera pregunta es de Tito Castros que nos pregunta, bueno, no nos hace una pregunta, sino que nos está diciendo, estás partiendo de que el ayuno intermitente es igual a un déficit calórico cuando no tiene por qué ser así. Es cierto que la gran mayoría de personas cuando buscan hacer un ayuno intermitente es para perder grasa corporal, para adelgazar, pero no tiene por qué ser así. Tú puedes hacer un ayuno intermitente estando en una dieta de mantenimiento o de un superávit calórico, pero que normalmente si haces un superávit calórico haciendo un ayuno intermitente puede ser un poquito complicado porque limitas esa ventana de alimentación, por ejemplo, si haces un 16-8 solo a 8 horas donde puedes comer a lo mejor 2.500 o 3.000 calorías o más, dependiendo de lo que necesites, y puede ser un poquito complicado y hacer unas digestiones bastante pesadas. Por lo tanto, es una opción, pero no es la más recomendable si quieres ganar masa muscular. Pero como se ha visto en muchos estudios, casi siempre cogen el ayuno intermitente con el déficit calórico, pero que no tiene por qué ser así. David Sanz nos pregunta, mientras que lo realizas en un 18-6, por ejemplo, ¿también promueve la autofagia? Para quien no lo sepa, la autofagia es que nuestras células reciclan ciertas partes de nuestra célula que no son funcionales y las regeneran en otras moléculas. Por eso su nombre, autofagia, comerse a uno mismo. Pero debemos de entender que la autofagia no aparece por hacer un 16-8, un 18-6, un ayuno de 24 horas, sino que aparece gradualmente y puede empezar a aparecerse en ayunos relativamente cortos, por ejemplo, en un 12x12. Víctor Lagos Viñas nos pregunta, ¿el ayuno intermitente funciona como una especie de desintoxicación o limpieza diaria? Estamos en la línea de la pregunta anterior, sí y no. Sí por el tema de la autofagia, pero debemos de entender que nuestro organismo, no está intoxicado. Nosotros nos podemos intoxicar con químicos, con alimentos en mal estado, entonces nos ponemos fatal que nos tenemos que ir al médico porque estamos fatal, porque nos hemos intoxicado. Por ejemplo, consumir un exceso de proteínas. Cuando me refiero a exceso es consumir mucha proteína, incluso más de 5 gramos por kilo de peso corporal. Es decir, esto nos hace aumentar la cantidad de amonio en nuestro cuerpo, que es un agente tóxico, o por ejemplo, consumir muchísimos carbohidratos. También es tóxico para nuestro cuerpo, pero una persona sana, pues todo esto lo regula. Si tiene amonio en su cuerpo, pues lo convertirá en urea, que no es tóxico, y luego lo expulsará por la orina. Y con los carbohidratos lo mismo, liberará insulina y esto se encargará de que no nos intoxiquemos. Pero esto es en personas sanas. Pero esto de que estamos intoxicados tiene mucho que ver ese marketing que han hecho de que tienes que purificarte y desintoxicarse con esos batidos detox. Jorge Enrique nos pregunta, ¿en el sistema 16-8 se puede tomar suplemento proteínico en las 16 horas de ayuno o perjudica en el proceso de déficit calórico? Si tomas un suplemento de proteínas, vas a romper el ayuno, ya que estás introduciendo aminoácidos y esto lo que hace es inhibir la autofagia. Por lo tanto, sales del ayuno intermitente, sales de ese ayuno. Pero si buscas ese déficit calórico y quieres controlar ese apetito, te recomiendo consumir huevos, carne, pescado, legumbres, es decir, proteínas que tú puedas masticar, porque si te lo tomas con un batido, pues esto no es tan saciante y si lo comes y lo masticas, a lo largo te va a generar más adherencia, por lo tanto vas a poder mantener esa dieta en déficit calórico durante más tiempo. Pero recordad que la proteína estando en déficit calórico es muy importante para mantener la masa muscular. Samuel Pizarro nos pregunta, ¿puedes hablar más en profundidad de la plasticidad cerebral con el ayuno? Sí, te voy a dejar unos cuantos estudios en la descripción del vídeo porque son bastante interesantes. Y es que al hacer el ayuno intermitente estás aumentando la hormona BDNF, que traducido al español es factor neurotrófico derivado del cerebro.
lo que hace es prevenir la muerte de las células cerebrales y estimula la neurogénesis, es decir, promueve células nuevas. Además, que también puede proteger contra el Alzheimer y otros trastornos cognitivos. Fabrizio nos pregunta: ¿cuándo no se debe realizar ayuno y cuándo es mejor realizarlo? Seguimos con la misma dinámica, puedes incorporarlo cuando quieras porque va a ser beneficioso para ti. Aunque si ves que no te sienta bien, que no lo puedes implementar en tu día a día porque te es complicado realizarlo, pues directamente no lo hagas. El ayuno intermitente no es la panacea, sino que es una estrategia más que puedes incluir, por ejemplo, en tu pérdida de grasa, en la dieta de mantenimiento o si quieres en una dieta de superávit calórico que te puedes beneficiar de ciertos beneficios. Pero que si no te va bien, pues no tienes por qué hacerla. Pero, por ejemplo, en personas que han tenido trastornos alimenticios, no aconsejo hacerlo. Únicamente bajo supervisión de un profesional, ya que restringir y eliminar alguna comida puede ser problemático, por ejemplo, para personas que han sufrido anorexia o bulimia, ya han tenido problemas con el no comer. Por lo tanto, no sería interesante hacer un ayuno intermitente a no ser que estés supervisado. O si nos vamos al lado opuesto, personas que padezcan obesidad tampoco no sería interesante hacer un ayuno intermitente restringiendo, por ejemplo, quitarle, por ejemplo, el desayuno o la comida. ¿Por qué? Porque luego, a la hora de la cena o a la hora de la comida o a la hora que toque comer, van a compensar o van a comer muchísimas más calorías porque han estado cierto tiempo sin comer y eso les ha podido causar estrés, ansias, antojos y entonces se excederán con las calorías. Por lo tanto, en los trastornos alimenticios no hagáis ayunos intermitentes a no ser que estén supervisados. Por lo tanto, si has sufrido o estás sufriendo trastornos alimenticios, no hagas ayunos intermitentes. César Vázquez nos pregunta: ¿con cuántas calorías se rompe el ayuno? La pregunta viene porque me gusta tomar café por la mañana después de llevar 12 horas de ayuno, con un poquito de bebida de almendras que tiene unas 13 calorías por 100 mililitros, que es lo que suelo poner. Es decir, estaría ingiriendo 13 calorías en la ventana de ayuno. La verdad es que es imposible saber la cantidad exacta con la que se rompe el ayuno. Así que no sé si con 13 kilocalorías que tiene esa bebida de almendras puede hacerte salir del ayuno. Probablemente sí que rompa el ayuno porque la autofagia se inhibe por dos cosas: si hay aminoácidos o si se eleva la insulina, y esto se consigue pues o con proteínas o carbohidratos, es decir, por ejemplo el azúcar. Otra cosa es echarle un chorrito, pero poco, muy poca cantidad. MC Panda 390 nos pregunta: no sé si será estúpido lo que voy a preguntar, pero prefiero no quedarme con la duda, y es: si tomo agua, ¿dejo de hacer ayuno? Gracias, crack, por la info, buen vídeo, sigue así, crack. Bueno, el agua no tiene calorías, por lo tanto es algo que puedes beber y que no te va a saltar del ayuno, porque es algo imprescindible. Por lo tanto, agua buena. Sigamos con otra pregunta que nos dice: ¿con cuántas calorías de ingesta se rompe el ayuno? ¿Una cucharada de crema en polvo para café o el aceite de coco lo rompe? Puedes hacerlo porque no rompe el ayuno, ya que las grasas no elevan la insulina, pero tampoco te pasas ahí poniendo un montón de aceite de coco. Si hablamos del azúcar, como te eleva la insulina, pues saldrías del ayuno, pero podrías utilizar edulcorantes artificiales, pero en poca cantidad, ya que algunos tipos de endulzantes tienen tanto dulzor, incluso muchísimo, pero muchísimo más que el azúcar, que podría interferir con la autofagia. Otra pregunta: el ayuno intermitente de 24 horas, si no se tienen molestias, si se puede aguantar, se puede hacer diariamente o un 2-1-2, por ejemplo. Bueno, para empezar, creo que te has equivocado al formular la pregunta porque no se puede hacer un ayuno 24 horas diariamente. Yo recomiendo como mucho hacer 2 ayunos intermitentes a la semana si quieres esa pérdida de grasa, pero que estén espaciados, es decir, que no sean seguidos. Hacer un día 24 horas, que pasen 2 o 3 días y hacer otro de 24 horas. Siempre y cuando lo lleves bien, porque si después de hacer un ayuno de 24 horas al día siguiente arrasas con todo y comes más calorías de las que necesitas, pues quiere decir que ese ayuno intermitente no está hecho para ti. Por lo tanto, no tiene sentido hacerlo. Carlos Dica nos pregunta: ¿mismos beneficios del ayuno intermitente en hombres y en mujeres? Se pueden beneficiar ambos, pero se cree que hacer el ayuno intermitente en la mujer puede perjudicar y puede alterar el ciclo menstrual. En un estudio que os lo voy a dejar en la descripción, no se encontraron diferencias significativas en las hormonas de mujeres que hacían el ayuno intermitente y en las que no. Aunque en estudios con ratas sí que hubo cambios hormonales, pero no podemos extrapolarlo
¿Por qué? Pues porque las ratas tienen un metabolismo más acelerado que nosotros. Pero sí que es verdad que las mujeres no responden tan bien al ayuno intermitente como los hombres. Por lo tanto, lo que yo te recomiendo es que vayas con cautela. Si ves que algo no va bien, que no te sienta bien hacer el ayuno intermitente, no tienes por qué hacerlo. También David nos hace otra pregunta que dice, el café solo dicen que no tiene hidratos, pero si utilizas la app FitnessPal o lees alguna etiqueta, sí que es cierto que contienen. ¿Y esto te saca del ayuno? El café no tiene calorías, pero si tuviese tampoco afectaría, porque a lo mejor te echas, si es por ejemplo café soluble, 1 o 2 cucharaditas, o sea que es una pequeña cantidad, por lo tanto no habría problema, por lo tanto, estoy diciendo todo el rato pues por lo tanto no saldrías del ayuno. El vicario, ¿puedo hacer cardio, por ejemplo, carrera o nadar o ir a levantar pesas si estoy en las 15-16 horas de ayuno? Sí, sin problema, no te va a suponer ningún problema, no vas a catabolizar por estar entrenando en la hora de ayuno, pero lo que sí que te recomiendo es que hagas esa comida después del entrenamiento, o sea, esa primera comida que rompes el ayuno con proteína, ponle bastante proteína, y también carbohidratos tipo patata, arroz, boniato, para aumentar, o sea, las reservas de glucógeno se te han vaciado con el entrenamiento y con el ayuno, y entonces es para recargarlo. Y bueno chicos, hasta aquí la primera parte, dentro de unos días subiré la segunda parte, así que estad atentos porque también voy a hablar de temas muy interesantes. Si os ha gustado, dadle a me gusta, me podéis seguir en Instagram que estoy subiendo contenido a diario y nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo. Pero recordad, el deporte es vida.